Vamos a tener el día de hoy nuestra lectura, hermanos y amigos, en Judas capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. Voy a pedirles que solamente me escuchen, denme su atención por este tiempo, por favor. Escúcheme, voy a leerles lo que dice la Escritura aquí en Judas versículo 24 y versículo 25, dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, le pedimos que bendiga, por favor, en este momento la predicación de su palabra. Ayúdeme a hacer una bendición. Salve a todas las personas que nos escuchan, que no tienen seguridad de salvación. Que hoy puedan creer que usted está dispuesto a perdonar todos sus pecados y darles como promesa la vida eterna. Le pido esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios en el versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. La persona que presenta a un pecador arrepentido delante del Padre, la persona que lo presenta limpio y sin mancha, es el Señor Jesucristo. Es muy importante que en este día me ponga toda su atención. El hombre, quien quiera que sea, no puede perdonar el pecado de ningún otro hombre, porque cualquier hombre en este mundo es un ser pecador. El hombre no debe confesar sus pecados a otro hombre como él, para recibir el perdón de Dios. La humanidad hemos ofendido a una persona, y esa persona es Dios, porque nosotros hemos quebrantado sus mandamientos. Por lo tanto, al que se le debe confesar nuestros pecados buscando el perdón de Él es al mismo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que entendamos bien esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos enseña que los hebreos tenían que escoger un cordero perfecto, el mejor de todo el rebaño, y el sacerdote tenía que sacrificar ese cordero y presentar su sangre derramada en el altar para que entonces Dios el Padre perdonara por un año el pecado de todo el pueblo de Israel. Pero era necesario que se derramara la sangre de un cordero y fuera presentada esa sangre en el lugar santo, para que entonces el pueblo estuviera perdonado por todo un año. Y es muy interesante, hermanos, ver ahora en el Nuevo Testamento lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Juan el Bautista miró a Cristo, Juan el Bautista hizo una declaración y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un hombre pecador el que perdona los pecados. No importa que sea un ministro religioso, es una persona que ha tenido sus faltas ante Dios, y el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, es el Señor Jesucristo. Y la sangre preciosa de Cristo es la que quita el pecado de alguien que se arrepiente y le recibe en su corazón. Así que un ser humano no puede perdonar pecados. Es Dios habiendo ofrecido el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien.
Las indulgencias no quitan pecado. Los rosarios no quitan pecado. Los sacrificios humanos no quitan pecado. Las misas no quitan pecado. El asistir a una iglesia no quitan pecado. El ser parte de una religión no quita el pecado a nadie. Y como ya dije, el ir y arrodillarte ante un hombre como tú y confesarle tus pecados no va a quitar ningún solo pecado. La palabra de Dios nos habla, hermanos y amigos, cómo Dios hace una invitación a los seres humanos para que estén limpios de su vida de pecado. Allá en Isaías 1:18 dice la palabra de Dios, en Isaías 1:18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está la invitación. Como ya hemos dicho, todos los seres humanos le hemos faltado a Dios. Hemos pecado. La Biblia es muy clara, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado nos condena. El pecado nos enferma. El pecado nos mata, pero gracias a Dios que viendo nuestra condición hace la invitación a todos los seres humanos en cada rincón de este mundo, hermanos, por muy mala que sea la persona, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Está pidiendo que vayamos a Él, porque Él es el que puede, hermanos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que Dios está esperando desde hace 6,000 años a todo hombre que vaya a Él, que busque su rostro con humildad, que le pida el perdón de sus pecados. Y hermanos, Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona, por muy mala que sea. Por eso insisto, la palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y qué tremendo cuando nos dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso nos habla de una limpieza de nuestra alma. No importa hasta dónde haya llegado la persona, Dios puede limpiar el alma de una prostituta, de un ladrón, de un asesino, de un alcohólico, de un criminal, de un homosexual. Dios tiene la suficiente gracia, amor y misericordia para dejar su alma limpia, sin ese pecado, sin la culpabilidad. En Dios existe el perdón. Gracias a Dios, nuestro Dios es bueno. La gente vive como vive porque quiere, porque Dios ha dado la oportunidad a todas las personas, no solamente de perdonarles, sino de cambiar su manera de vida. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire qué interesante el versículo 11. Habla a los que son parte de la iglesia, que se arrepintieron y recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, y mire la palabra que aparece ahí, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados. ¿Qué es lo que Dios lava en nosotros? Nos lava de nuestros pecados, nos santifica, nos justifica en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas a través de los años me han dicho: es que yo quiero asistir a una iglesia, pero primeramente quiero componer mi manera de vivir? Yo soy una persona mala, soy un hombre pecador, no soy digno de pararme a una iglesia. Déjeme decirle que nadie es digno, pero por el amor que Dios nos tiene, Él nos perdona, nos limpia y nos pone en un lugar seguro, que es la iglesia, para cambiar nuestra manera de vivir. Cuando una persona piensa: es que primeramente tengo que cambiar mi manera de vivir, es que primero tengo que enderezarme, primero tengo que dejar la vida pecaminosa que estoy llevando, no lo va a poder hacer, porque el que hace la obra de perdonarnos y cambiarnos es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Él mismo da testimonio de su manera de vivir, y de esta manera, donde le escribe Saulo de Tarso, ya siendo el gran hombre de Dios, Pablo, dice que él era el más grande de los pecadores. Imagina, hermanos y amigos. Él dijo que era el más grande de los pecadores, y el primero de los pecadores, que era como un abortivo, dijo el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos habla de que tenía un carácter malo, y era un hombre que estaba enojado con la iglesia de Cristo, un hombre que estaba enfurecido y perseguía a la iglesia de Cristo y buscaba cartas para apresarlos y daba consentimiento de que los cristianos fueran asesinados. Este hombre los odiaba, pero déjeme decirle, un día tuvo un encuentro con Cristo y se convirtió. Y mire lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16, dice la palabra de Dios: ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y después dice: y lava tus pecados invocando su nombre. Tenemos que interpretar bien lo que dice aquí la Escritura. El bautismo en agua no quita el pecado de ninguna persona. Aquí se le está diciendo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Después de que se convierte, dice: levántate y bautízate. Y dice: y lava tus pecados invocando el nombre ¿de quién? El nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando una persona se arrepiente y confía en Cristo y recibe a Cristo en su corazón, recibe el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Yo sé que el día de hoy me están escuchando personas que se sienten que son los más malos. Y quizás por su mente puedan correr su vida y comenzar a decir dentro de sí mismos: es que desde hace mucho tiempo he sido una persona que ha cometido muchas faltas, muchos pecados. Yo ofendí a mi familia, lastimé a seres amados, dañé a muchas personas. Soy una persona que he tenido muy malos hábitos, he cometido cosas que ni siquiera soy capaz de decírselas a nadie. Déjeme decirle una cosa: Dios no lo ignora. Y lo que Dios quiere es que usted se lo confiese a Él, arrepentido, para que Dios le perdone.
todos sus pecados. Escúcheme bien. Hay muchas personas en el mundo que han comenzado a tener grandes problemas de salud. Van a buscar la ayuda de los médicos y los médicos llegan a la conclusión de: señor, señora, lo sentimos, pero usted no tiene nada y no podemos hacer nada por usted. Y se siguen sintiendo mal y piensan que alguien les hizo mal y van a buscar a los brujos y no da resultado tampoco. Van a buscar a psicólogos y remedios aquí y allá. Pero déjeme decirle, el problema de mucha gente en el mundo, hermanos, es la culpabilidad de su vida pecaminosa que los está atormentando. Y la medicina es la confesión de pecados a Dios y la aplicación de la sangre de Cristo en su alma para que esos pecados sean limpiados y sean borrados. Esa es la solución. Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, tenemos una conciencia. Todos. Podemos escaparnos y escondernos de medio mundo y hacer lo que nosotros querramos hacer y cometer los pecados que querramos hacer y pensar: nadie me vio, nadie lo sabe, pero todos tenemos esa conciencia y estará con nosotros el resto de nuestra vida, y la conciencia siempre estará ahí diciendo: tú eres culpable. Hay quienes calman la conciencia con alcohol, calman la conciencia con droga, calman la conciencia yéndose de vacaciones y olvidando todo lo que han hecho, calman su conciencia escondiéndose, pero la conciencia sigue hablando, aunque sea con una voz quedita: tú eres culpable. Hay personas que se han suicidado por su culpabilidad. Y no es el camino es buscar el rostro de Dios con arrepentimiento, confesando nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que Él nos perdona, solamente tenemos que ir a Él. Escúcheme. Vamos a ver un momento un pasaje clave de lo que venimos viendo ahorita. Pero quisiera que quedara bien claro en las mentes de todos en este día. El ser parte de una iglesia no le quita el pecado a nadie. El bautismo no le limpia de pecado a nadie. El bautismo de agua. Los rosarios y los rezos y las indulgencias y el sacrificio y el ponerse de rodillas y caminar de rodillas a no sé qué lugar y cuánta distancia, que hasta que brote la sangre, eso no quita el pecado a ninguna sola persona. Tenemos un contexto desde el Antiguo y todo el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, que la única persona que puede perdonar pecados es Dios. Y el mediador, el Cordero que fue presentado, inmolado, que presentó su sangre, es Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y de los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué, hermanos? Quédese con eso. Recordemos el principio. Los israelitas cometían faltas, agravios, pecados, desobediencia durante el año. Su alma estaba manchada, había culpabilidad en ellos. Eran candidatos a la muerte y a la condenación
por causa de sus pecados, pero Dios les dijo, cada año tienen que escoger el mejor cordero, el más perfecto, el más limpio, el más puro, y deben sacrificarlo y presentar su sangre en el altar para que yo les perdone sus pecados por todo un año. Y así era, hermanos, así era. Juan el Bautista, teniendo eso en mente de lo que Dios les había dicho en el Antiguo Testamento, al momento que ve a Jesús, él, hermanos, lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie debería estar cargando el costal de pecados que lleva, nadie debería estar sufriendo la acusación de sus pecados. Debería de ir al Cordero de Dios, que es Jesucristo, para recibir la limpieza de todos sus pecados, porque la palabra de Dios sigue diciendo, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una palabra clave aquí es la palabra todo. Es clave esto, hermanos. ¿Por qué es clave la palabra todo? Porque hay cosas que el ser humano ha cometido que le lleva a pensar, es que Dios no me puede perdonar a mí. Hay cosas que yo no puedo compartir desde este púlpito, cosas que la gente ha hecho. No solamente la sangre de Cristo es poderosa y eficaz para perdonar el robo, para perdonar la fornicación, para perdonar el adulterio, para perdonar el asesinato, para perdonar la mentira, para perdonar la maldición. Hermanos, la palabra de Dios, mis hermanos y amigos, dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice, de todo. Hay gente que ha querido contender con nosotros diciendo, ¿a poco un asesino que ha matado a mucha gente? ¿A poco un ladrón? ¿A poco un abusivo de niños? ¿A poco una persona mala y perversa puede ser perdonada por Dios? Bueno, ese es un asunto de Dios, no de nosotros. Porque Dios dice en su palabra que Él perdona todo pecado. Pero predicador, la madre que mató a su hijo, o el hijo que mató a su madre, o el hombre que abusó de un niño, lo siento mucho, la palabra de Dios dice de todo pecado. No podemos cambiarla, ahí está en la palabra de Dios. Siempre y cuando la persona se arrepienta, se lo confiesa a Dios, entonces automáticamente Dios en su grande misericordia le perdona todos sus pecados y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Gracias a Dios que Dios es un Dios bueno. Quiero que vaya ahora y cheque por favor lo que dice el versículo número 8 en adelante. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas personas se han atrevido a decir, no, es que yo no he hecho pecado, yo no he cometido ningún mal, yo estoy bien, yo creo que yo voy al cielo con Dios porque no soy una persona mala? Yo les digo, bueno, ¿quién tiene la razón, usted o Dios? Porque Dios dice, por cuanto todos pecaron. Todos. Y aquí la palabra de Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y qué interesante dice ahí, ¿de qué? De toda maldad.
La confesión es a Dios. El que perdona es Dios. Y el que nos limpia de toda maldad es Dios. Por el sacrificio del Cordero de Dios y por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No, el perdón no lo da un hombre, no lo da una religión, no lo dan rezos y rosarios. El perdón nos lo da Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Tenemos que entenderlo y dejarlo bien grabado en nuestra mente. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dos cosas que quiero presentarles hoy. Número uno, cuando una persona recibió a Jesucristo, recibió el perdón de todos sus pecados. En el cielo hay un libro donde aparecen todas nuestras faltas que hemos cometido contra Dios. Ahí está escrito. Y como vimos al principio del mensaje, hermanos, que Cristo nos presenta sin mancha. Cristo nos presenta sin mancha ante el Padre. Eso quiere decir que cuando un cristiano, un hijo de Dios, muere y es presentado ante Dios, esos pecados escritos en ese libro han sido borrados con la sangre preciosa de Cristo. Estamos sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Nos presentamos limpios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Nadie debería de estar viviendo con el tormento de lo que hizo en el pasado. Nadie. Porque Dios, a través de Cristo, nos ha perdonado. Y si el diablo viene a acusarle, y tal vez personas que le conocieron antes le van a decir: es que tú eras un borracho antes, tú eras un drogadicto antes, tú eras una persona maldiciente antes, tú andabas en la calle haciendo un montón de males, eras un ladrón, eras un criminal. Podemos pararnos enfrente de ellos y decirles: tienes razón, eso es lo que era. Tú lo dijiste, era antes. Dios me ha perdonado. Pero tenemos un presente. ¿Qué vamos a hacer con el presente? Ya Dios nos perdonó todo nuestro pasado. ¿Qué vamos a hacer con el presente ahora? ¿Cuántos cristianos están completamente convencidos de que Dios les ha perdonado todo su pasado? Pero se encuentran en una lucha. Decir: es que yo me quiero portar bien, yo quiero ser una buena persona, yo no quiero faltarle más a Dios, ni siquiera con mi mente, no quiero tener ni un mal deseo, ni una mala mirada, pero de repente caigo y sufro y batallo. ¿Sabe? Dios lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe eso? Dios lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer en el presente? Ir a confesarle nuestros pecados con arrepentimiento al Señor. Y hermanos, y el Señor nos vuelve a limpiar de todas nuestras faltas. Pero cuidado, porque el pecado trae consecuencias, aunque Dios nos perdona. Más vale que le busquemos a Él y que nos dé su gracia para no caer. Pero si caemos, dice la palabra de Dios en San Juan 2, versículo 1. Mire lo que dice ahí en San Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y luego dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, dice, tenemos abogado. Tenemos a alguien que va ante el Padre a interceder por nosotros, y hermanos, y obtener el perdón de nuestros pecados, y que nuestra alma se limpie otra vez. Es Jesucristo. No es el sacerdote, no es el predicador, no es el ministro, no es el obispo, no es el diácono. Se llama Jesucristo el abogado nuestro. Él es. Y para Él sea toda la gloria y toda la honra, hermanos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es el juez y Cristo es el abogado, el que nos defiende
el que nos ampara. Versículo 2 dice la palabra de Dios: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de... ¿Y qué palabra parece? Todo el mundo. Cristo es la persona, es el Cordero perfecto, sin mancha, el que derramó su sangre y la presentó en el altar en el cielo ante el Padre, para que todas las personas en este mundo puedan recibir el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. No es la vaca, no es el rosario, no es Buda, no es Mahoma, no, es Jesucristo, el Cordero, sacrificado una vez y para siempre para el perdón del pecado, no de los israelitas, sino de todas las personas en este planeta. Después de este mensaje, nadie debería de estar viviendo en su vida de pecado, cargando sus pecados, o permitiendo que el diablo venga y le dañe con acusaciones o gente. Allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, 5. Dice la palabra de Dios: desde el 4 les voy a leer. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y miren lo que dice el versículo número 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una hermana hace años me pidió que visitara a su esposo. Me dijo: pastor, mi esposo está muy angustiado, está enfermo, desahuciado, y lo veo muy triste. Quisiera que lo fuera a ver. Fui y lo visité, lo invité a la iglesia. Él me dijo: yo no tengo esperanza ni tengo remedio, pero voy a ir a la iglesia un domingo con ustedes. Se llegó ese día, la hermana y los hijos estaban muy felices porque ahora él había aceptado asistir a la iglesia. Y tenían ya en su mente lo mejor para su papá, lo mejor para el esposo de esta hermana. Y él estuvo con nosotros y escuchó el mensaje de salvación, escuchó el mensaje de la Biblia, y esperábamos una respuesta de parte de él. Y salió, me recuerdo bien ese día, salió del culto, no recibió a Cristo. Había una van blanca extra larga y se recargó en ella, muy pensativo. Yo me acerqué y le dije: ¿por qué no tomó una decisión? Y él comenzó con sus ojos estando rojos y temeroso y confuso y angustiado. Dijo: pastor, le agradezco la invitación, estuvo muy bien el haber estado aquí, pero yo no puedo ser salvo, predicador. Yo no puedo ser parte de ustedes. Dice: yo estoy muy enfermo,
Tengo mi sangre contaminada y estoy a punto de morir y los médicos no han podido hacer nada por mí. Y dice, hermano, en esos últimos días he estado pensando suicidarme, y uno de esos días en la madrugada me levanté y visité la cama de cada uno de mis hijos y miré a cada uno de mis hijos y miré a mi esposa dormida y me salí al patio y estuve a punto de poner una riata y colgarme porque soy un hombre malo, he sido un hombre perverso. Usted no sabe todas las cosas que yo he hecho y yo sé que me voy a morir. Pero Dios no puede perdonarme porque soy malo, pastor. Yo le dije, no hay cosa que Dios no pueda perdonarle. Dele la oportunidad a Dios. Entréguese al Señor. Me dice, pastor, pero es que yo he andado en cantinas, he engañado a mi esposa, he tomado, he fumado y no quiero ni decirle las demás cosas que yo he hecho. Yo no tengo perdón de Dios. Dios no puede perdonarme. Digo, sí, Dios puede perdonarle todos sus pecados. Si se los confiesa y se arrepienta, Él puede hacerlo. Él nos lo ha prometido. Y hermanos, si se convenció y recibió a Jesucristo. No pasó mucho tiempo después de que recibió a Cristo y se hizo fiel a la iglesia, hermanos. Dejó alcohol, dejó tabaco, dejó las cantinas, se dedicó a su familia. Lo que los médicos le habían dicho que no tenía remedio, hermanos, se sanó al 100%. Y ahora es un buen cristiano fiel a la iglesia. Nos sorprenderíamos cuántas enfermedades se quitarían en la humanidad si solamente arreglaran su corazón con Dios. Y esto, hermanos, lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis, hermanos, como lo vimos ya en el Antiguo, lo vimos en el Nuevo Testamento y lo podemos ver en otros libros, hermanos. Hermanos y amigos que están visitándonos, quien puede perdonar pecados es Dios. El sacrificio fue Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Normalmente el ser humano ama a quien le ama a quien le ha hecho bien. Nuestra reacción como seres humanos es aborrecer el que nos ofende y nos lastima y nos daña. Pero déjeme decirle, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió? Para derramar su sangre y presentársela al Padre y recibir nosotros el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Usted que me escucha el día de hoy, lo que usted tiene que hacer para que Dios le perdone y tenga la promesa de la vida eterna, como ya lo vimos, es reconocer que ha pecado contra Dios. Debe darse cuenta que el pecado nos separa de Dios, nos condena, nos mata, nos lleva al infierno el pecado. Pero la tercera cosa, como ya escuchó usted en este día, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, mi amiga, que hoy nos escuchas, lo que tienes que hacer es recibir a Jesucristo. Es el único que te puede perdonar y te puede salvar. Si estás dispuesto con todo tu corazón el día de hoy de recibir a Cristo, ahí donde estás te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Cierren sus ojos. Si tú hoy quieres entregarte a Cristo, si hoy quieres recibir el perdón de tus pecados, quieres quitar esa carga que te agobia,
que te acusa, que te ha llegado a pensar hasta quitarte la vida por lo malo que has sido, hoy haz esta oración recibiendo a Cristo. Di así conmigo: Dios mío, en este día me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias por haber muerto y derramado tu sangre para perdonarme y salvarme y llevarme al cielo. Gracias doy en este día, en el nombre de Cristo. Amén.